Shalom, Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 75 del Tratado de Baba Kama. Nos dice así la Gemara, Gufa, justamente. Amar Rabuna, Amar Rab, dijo Rabuna en nombre de Rab, Mode Biknas, Beajarkaj, Bau Edim, Patur. Si primero la persona reconoció que tiene que pagar la multa y después vinieron testigos y testificaron que esa persona hizo algo que requiere que pague una multa, está exento. Pregunta la Gemara, ¿y acaso es así? Y Tibe, tenemos una oposición. Rabjizda le Rabuna, le preguntó Rabjizda a Rabuna a partir de una veraita. Maasebe Rabban Gamliel. Ocurrió una vez con Rabban Gamliel, Shesima et en Tabi Abdo, que cegó el ojo de Tabi, su siervo. Tabi era un siervo muy querido por Rabban Gamliel, hasta el punto que incluso hizo Shiva por él y era súper importante por él. Y él quería que lo que más deseaba era liberarlo. Pero, porque dice la Mishnah en Masajes Berajot que era un siervo kasher, ¿sí? Es decir, era kasher, quiere decir que es apto, tenía buenos valores. Pero hay una prohibición de Oraita de liberar a un siervo, a priori. Entonces, que cuando ocurrió que le cegó el ojo por accidente, estaba súper contento, ahora iba a tener que liberarlo. Veía Sameach, Simcha Gedolá, y estaba muy, muy feliz. Para Metzao se encontró Rabban Gamliel, le Rabbi Yoshua con Rabbi Yoshua. Amarlo le dijo Rabban Gamliel con alegría. Y Atayodea Shetadi Abdi y Atzalejerut. ¿Acaso no sabes que mi siervo Tabi salió a ser libre? Amarlo le dijo Rabbi Yoshua. ¿Por qué? Amarle le dijo, Shesimeti et eno, porque le cegué un ojo. Amarlo le dijo Rabbi Yoshua. Mitbareja klum, dice, lo que dices no es nada. O sea, lo que estás diciendo está mal, no está bien así, no has hecho bien. Shekebar en lo de ¿por qué? Porque no hubo testigos que vinieron a testificar que tú le cegaste un ojo y por lo tanto sale libre. Allá, perdón, ha yesh lo edim, hayab, ¿qué entendemos de aquí? Que si hubiese testigos, tendría que pagar. Ve shaminan mine, modebignas, bajar edim, hayab, ¿qué entendemos entonces de aquí? Que una persona que reconoce la deuda, dice, yo cegué a Tabi, mi siervo, y entonces le tengo que liberar, él fue a decirlo. Está reconociendo. ¿Y qué dice la viuda? Dice, si vienen testigos, ¿sí? Si hay testigos, ok, pero si no hay testigos, no. Entonces, ¿qué se entiende? Que modebiknas, que el que reconoce y después vienen los testigos, Hayab tiene que pagar, a pesar de que él reconoció primero. Amarle le dijo Rabuna, Rabjizda, dice, Beshane, Rabba Gamliel, dice, pero es diferente esto que ocurrió con Rabba Gamliel. De lo bifne betin, ode, ¿por qué? Porque no lo hizo delante del Betín. Es por eso que lo que dijo no sirve. Pero si él hubiese reconocido su multa delante del Bedín, sí que serviría. Dejar Rabbi Yoshua Abedín Haba, pero si Rabbi Yoshua era el Abedín, era el presidente del Bedín, es decir, que es como si lo hubiese dicho delante del Bedín. Y aún así, Shelob Bedín Haba cae. No, pero esto no ocurrió en el Bedín, ocurrió en la calle. Muy bien, vea a Tania, y acaso nos enseñó en una veraita. Amarlo, le dijo Rabbi Yeshua, Rabban Gamliel, Emit Barejaklum, lo que has hecho no es nada. Shekebar Jodeta, porque ya reconociste tu deuda. ¿Qué se entiende aquí? Que puesto que él reconoció, entonces está exento para siempre. Incluso si vienen testigos, entonces ya no tiene la obligación de liberarlo. Mailab, ¿acaso no es Tanaehi? Que esto es la misma discusión que hay entre los Tanaim. Hay Tana de Amar, es un Tana que dice, ¿sí? Shekebar en Lejaedim, porque ya no sirve que vengan testigos, porque ya reconociste tu error. Entonces Sabar, Modebik Nas, Bejarkaj, Bauedim, Hayab. Él reconoce, él piensa, perdón, que el que reconoce que tiene que pagar la deuda y después vienen testigos, entonces está Hayab, es culpable. Si el hecho de reconocer no te exenta de pagar la deuda. Haitana de Amar y el otro sabio que dice, Shekebar Jodeta, es decir, que una vez que ya reconociste tu deuda,
¿Qué es lo que dice? Modé Bignas, viajar de Patur, que si reconoció que tiene que pagar la multa y después vienen testigos, está exento. Por lo tanto, le respondió Rabbi Yoshua que puesto que él ya reconoció, perdón, puesto que él ya reconoció que hizo esta acción por la cual el siervo quedaría libre, entonces está para siempre exento de dejarle libre, incluso que después vengan testigos. Muy bien, la que me rechaza y dice, no es así, de cule alma, todo el mundo está de acuerdo. Modé Bignas, bajar cajado de Impatur, que si una persona reconoce su deuda, su multa, y después vienen testigos, entonces está exento para siempre. Ubeha, Kamipligui, ¿dónde está la discusión? Haitana de Amar, ese sabio que dice Shokebar en el Haidim que ya no tienes testigos y por eso no te puedes liberar de ello. Sabar, ¿qué opina? Hutz le betadin haba, que porque esto era fuera del betadin. Veaj, Tana de Amar, y aquel sabio que dijo Shekebar Odeta, es decir, que ya reconociste, entonces vas a estar exento. Sabar de Bedin haba. Dice, o opina, o piensa que esto ocurrió justamente delante de un bedín. Idmar, así fue dicho, Mode Nas, bajar Kajbado Edim. Una persona reconoce que tiene que pagar la multa y después vienen testigos. Rab Amar Patur, Rab dice que está exento de pagar la multa. Shmuel Amar Hayab, Shmuel dice que tiene la obligación de pagar. Amar Rabba Bar Ahilai, dijo Rabba Bar Ahilai. Maita ama de Rab. ¿Cuál es el motivo de Rab? ¿Por qué? Porque el versículo dice, y mi matze, ti matze. Es decir, Inmateti a ganab, si hallar fuese hallado el ladrón. Ahora, ¿por qué duplica el lenguaje la Torah? Dice, Imimatze beedim, timatze bedayanim. Es decir, que si vienen testigos a decir que robó, entonces puede el bedín obligarlo. Prat le marshia etasmo para excluir que el que viene él mismo a inculparse, ahí el bedín no le puede obligar a pagar. La mali. Entonces, a priori esto es difícil. ¿Por qué? ¿Para qué necesito explicarlo así? Me ashar yashiun, tengo otro versículo que dice, aquel que yarshiun, es decir, de hacerlo rasha, es decir, aquellos que el bedín determine que es el culpable, nafkale, ahí dice, asher yashium Elohim, y Shalem shenaim le aquel que los jueces lo hagan culpable, que pague el doble a su compañero. Entonces ya tenemos ese versículo. ¿Para qué necesitamos hacer una derashá, una explicación del otro? El Ashmamina. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Modebignas, que el que reconoce que tiene que pagar una multa, bajar Kajbaoedim y después vienen los testigos, está exento. Ushmuel Amar, y Shmuel por su parte, ¿qué dice? Ushmuel Amar leja, au, y Matzet y Matze, mi bayele le ganaba bien, ¿lo necesito para qué? Para obligar a pagar el doble o la multa cuando el ladrón mismo se declara culpable. Que de Tana de Bet como se enseñó en el Betamidash de Hizkiya, lo vimos anteriormente. Pregunta entonces la cámara Itibe Rabu le Shmuel, le preguntó Rabba Shemuel, Ra'a Edim Shememashmeshim Ubaim. Una persona vio, robó, y vio que había dos testigos que le vieron robar. Y entonces dicen, van a ir a testificar delante del Bedín. De Amar, dijo el Ganab, dice el ladrón, Ganavti, Aballo Tabachti, Vela Maharti. Perdón, va el ladrón y se da prisa, se va al Bedín y dice, robé, pero no degollé ni vendí. Reconoce. ¿Para qué? Para que después no vengan los testigos. Dice, Ela Meshalem, Ela, entonces, Ela quieren. No paga más que el valor inicial del objeto robado. ¿Por qué? Porque él Modevignas. Él reconoce, eh, él reconoce que tiene que pagar esa multa, porque reconoce que robó. A Marle le dijo entonces Shmuel a Rab, a Jabe Mayaskinan, ¿aquí de qué caso estamos hablando? Que con Shehadru Edim, la Jorehem, en un caso en el cual los testigos se echaron para atrás y no fueron a testificar. Por lo tanto, sí, él está exento. Pero si los testigos hubiesen venido, tendría que haber pagado. Muy bien.
Vuelve Rab y le vuelve a preguntar a Shmuel, Veja, mi detane Estefan. Pero fíjate entonces lo que enseña al final de esta Bereitá. Rabbi Elazar, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar dijo, Rabbi Shimon dice, Yabu Edim Veyaidu, si vienen testigos y testifican, es decir, que si después vinieron los testigos y dijeron, le vimos robar, y entonces tienen que pagar el doble, el kefel, Mijlal de Tanakama Sabar. Entonces, por qué es eso que dice que tienen que pagar? Porque el Tanakama, el primer sabio de esta Beraitá, opina, ¿sí? Sheaf al pi, sheyabo edim, veyaidu, lo hayab le shalem. Es decir, que a pesar, incluso si vienen testigos y testifican, no tiene que pagar. Es decir, el Tanakama de la Beraitá opina que el Modebik Nas, el que reconoce su multa, y después vienen testigos, Patur está exento. Y por eso viene la segunda opinión de la Mishnah que dice que contradice al Tanakama, quiere decir que tiene que pagar. Amarle, Shmuel le dijo Shmuel a Rab, lo lab ika, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, de Kae Kabati, y acaso no es este Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Sheu Sober Kamoni, que él opina como yo. Es decir, que el Modem Ignas, que el que reconoce una multa y después vienen testigos, tiene la obligación de pagar de todas formas. Entonces, si es así, Ana de hambre, Ana de hambre, el azar de Rabbi Shimon. Entonces, si es así, yo te dije, ¿sí? Es dibre, es de Barai, mis palabras, que Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, como Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, y no me preguntes a mí sobre las palabras de Tanakama porque yo no opino como él. Encontramos aquí entonces Shmuel, Vadai, Tanaehi, que según Shmuel, seguro que esto que estamos viendo aquí es una discusión entre Tanaim. De Rab, mi lema Tanaehi, pero para Rab, ¿acaso vamos a decir que esto es una discusión entre los Tanaim? Amarle, Rab, ¿qué te va a decir Rab? Ana de hambre a Filu, le Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Lo que yo te dije, también es incluso según la opinión de Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon. ¿Por qué? Acá en lo que llama Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, hasta ahora, aquello que dijo ahí Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon, que si vienen testigos a testificar tienen que pagar, el Amishum de Ka, Modeme Hamat, Biatuta de Edim. ¿Por qué es que, por qué es así que tiene que pagar? Porque el único hecho que hizo que el ladrón vaya a declararse culpable, ¿qué es? Porque él vio que los testigos iban a ir a testificar. Entonces dijo, si en lugar de tener que pagar doble, voy a ir, voy a reconocer que robé. Y entonces me voy a liberar de pagar del todo. Bien. Biatuta de Edim. Ah, vale. Esa de modé me asmo. Pero cuando el ladrón por sí mismo, sin que sepa si los testigos van a ir a testificar o no, viene y reconoce. Afilu Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Modé, incluso Rabbi Lazar dijo Rabbi Shimon, ¿está de acuerdo? Que está exento de pagar esa multa. Amar Rabamnuna, dijo Rabamnuna, mistabra, milte de Rab. Yo entiendo bien las palabras de Rab. Beomer, cuando dice la persona, ganavti, robé, y después vienen testigos para testificar que esa persona robó. Entonces ahí la ley que es, Shaganaf Patur, que el ladrón está exento de la multa. La multa es el kefel, lo que tiene que pagar doble. Share Hiye Batzmo Bekeren, porque él mismo se obligó a pagar el valor inicial del objeto. Abalamar Abalamar lo ganarti, pero si él dijo no robé. Y vinieron testigos después y dijeron, nosotros vimos cómo robó. Hazar Blamar, Tabachti, Maharti, y después viene y dice, degollé o vendí el animal. Uba Edim, Shetabajo Mahar. Y después vienen testigos de que degolló o vendió el animal. En este caso, Hayab tiene que pagar también 4 y 5. Share, Patar, Asmo, Mikula. ¿Sí? Y el hecho de que él diga, perdón, el hecho de que él reconoció después de los primeros testigos, él reconoció no solamente que robó, sino que degolló y vendió, ¿sí? Patar atzmo mikulam, ve'en odato. Ese hecho de reconocer no le exime del pago de todos ellos, sino que tienen que pagar todo. Amar Raba dijo Raba, kapachti, le sabe de Berrab. Es decir, gané, ¿sí? Fui capaz de dar una respuesta
a algo que me trajeron ellos, de los sabios, de los ancianos del Bet Midrash de Rab, es decir, Rab Amnuna. ¿Sí? Es decir, demostré mis palabras. ¿Sí? Deja Rabban Gamliel Poter Atzmo Mikulam Haba. ¿Por qué? Porque Rabban Gamliel decía que estaba exento de todo, de pagar todo. También el Keren y también el Kefel y también Arba Bejamisha. También 4 y 5. Recamarle Rabjizda le Rabuna. Y como aquello que le dijo Rabjizda le Rabuna, para preguntar sobre ¿sí? esta vereita, que nosotros vemos en ella que el que reconoce la multa y después vienen los testigos, tiene que pagar. Veloca Meshanele. Y Rabuna no me respondió, lo eshibló, no me respondió que Rabban Gamliel exime. Trae ahora la Gemara, otra prueba, las palabras de Rabamnuna. Idmar, así fue dicho, Idmar Nami. Amar Rabijilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabijilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan. Una persona que dice, Ganavti, robé. Y ahora vienen testigos y dijeron, vimos a este señor robar. Veajar Ubau Edim Sheganav. Vinieron testigos a testificar que robó. De todas formas, Patur está exento de pagar la multa del doble. ¿Por qué? Llevó a Bekeren, porque él mismo se obligó a pagar el capital inicial, el valor inicial. Aval, pero Amar lo ganavti, pero si dicen no robé, Ubau Edim, Sheganavi, después vinieron testigos a testificar que sí robó, Bejadar, Amar Tabachti Harti, y después cambia de opinión y dice, es verdad. Además, degollé o vendí el animal. Ubau Edim, y después vinieron testigos, Shetabajo Majar, de que degolló o vendió ese animal, Hayab, ahí tiene que pagar, que también Arba Bejamisha, 4 y 5. Shere Patar Atzmo Mikula. Es decir, no vengas a pensar que el hecho de que le conoció le exentó de pagar las multas. Amar Rabashi, dijo Rabashi, Matnitin, Ubaraita, Nami, Daika. Dice nuestra Mishnah y la Beraita también son meticulosas en sus palabras. Matnitin, nuestra Mishnah, ¿por qué? Ditnan, porque se enseñó en la Mishnah, ganaba al pi Shenaim, betabajo majar al pi Edehad, o al pi Atzmo, Meshalem Tashlume Kefel, Beno Meshalem Tashlume Arba Bejamisha. ¿Cómo trae la Mishnah? Y dice, si fue decretado que robó por medio de testigos, dos testigos, ganaba al Pishnaim, y ahora, que degolló o vendió el animal por un solo testigo, o él mismo lo dijo, tiene que pagar la multa del doble, pero no paga 4 y 5. Lama di de Tane, ¿por qué la Mishnah me lo enseña esto? Ganaba al Pishnaim, es decir, ¿por qué me enseña que dos testigos vinieron a testificar que robó? Litne, que enseñe, Ganav betabaj, robó, degolló, vendió al pie de Had o al pie Atzmo, ya sea que llegó el testimonio por un solo testigo o él mismo se testificó en contra. No me shaleme la Keren. Que diga ahí que no tiene que pagar más que el Keren, el valor inicial. El alab. Entonces, ¿acaso no es? Kamash Malan, que de aquí podemos deducir. Ganaba al pi Shnaim, betabaj al pie de Had o al pi Atzmo, Hud el Omehayev Atzmo. Es decir, solamente en este caso, en el que dos testigos testificaron que robó, y luego vino un testigo, o él mismo dijo, degollé y vendí, que del hombre Hayev Atzmo, que no se puede, que lo único que se hace compromete a pagar, o que se le van a obligar a pagar, de Keren, es solamente el Keren, el valor inicial del objeto robado. Jude Amrinan, justamente esto es lo que dice, al pi atzmo dumia de al pi edehad. Es decir, que cuando es su propio testimonio, tiene que ser igual que el testimonio de un solo testigo. Ma al pi edehad igual que el testimonio de un solo testigo. Ki ate edehad mistare behade. Cuando viene otro testigo, se puede juntar al testimonio del primer testigo. Y entonces, mehayev. Entonces ahí va a tener que pagar 4 y 5 porque ahora hay dos testigos en el aspecto, en este asunto. Pero al Piaz Monami, entonces también con respecto a su propio testimonio, Kiatu Edim Mejaibe, si vienen testigos después
tiene que pagar. Aval, pero la nave trabajo majar al pie de Had. Si robó, degolló o vendió por medio de un solo testigo, o al piazmo, o si es el mismo que se decretó culpable, testificó en su contra. Dijaya batzmo, de Keren, ahí solamente se está obligando a sí mismo a pagar el Keren, el valor inicial. Ah, entonces lo hambrinan el piazmo, dumia del pie de Had. No me digas que entonces la comparación es cuando él mismo se inculpa, es lo mismo que si viene un solo testigo. La veraita, esta veraita, la prueba que trae la veraita para Rabba Nuna, ¿cuál es? De Tania, lo que se enseña en otra veraita. Ra'a edim shememashmeshim ubain. Él vio que los testigos estaban preparándose para ir a testificar. Amar, ¿qué dijo? Ganafti, es decir, él viene antes de que lleguen los testigos, reconoce. En el Bedín dice, yo robé, Abal, Lota Bhakti, Mahat, ni degollé al animal ni lo vendí. Enom Shalem Ela solamente tiene que pagar Keren, el valor inicial del objeto robado. La Malí, le mitne. Entonces, ¿por qué necesito que me enseñe la veredad? Amar Ganafti, Abal Lota Bhakti, Maharti. ¿Por qué necesitamos que diga, robé, pero no degollé ni vendí? Es decir, como que está reconociendo solamente el robo, pero no está reconociendo que no degolló y no vendió. En caso de que hubiese ocurrido que se vendió ese animal o se degolló, él no está reconociendo que sea su culpa. Ahora, Nitne, vamos a enseñar la verita, cambiando y diciendo o ganafti o tabakti maharti. Es decir, en lugar de decir ganafti, tabakti maharti, es o una cosa o la otra. Ela, entonces, ha kamashmalan, ¿qué es lo que se deduce de aquí? Eh, ¿Qué es lo que se deduce de aquí? Tama de Amar Ganafti, el motivo por el cual, ¿qué es? Porque dijo Ganafti, robé, justamente que dijo Ganafti, u de de Keren. Es que ahí se hizo culpable de pagar el Keren, el valor del objeto robado. Y ahí, de Patur, va a quedar exento שבאופן זה חייב עצמו את הקרן בהודעתו, אז פטור מהכפל. Entonces ahí, porque él reconoció y él mismo se hizo culpable de pagar el valor del objeto robado, entonces queda exento de pagar la multa, es decir, el doble del objeto. Aval, pero si él dijo amar lo ganabti y él dijo no robé, ubau edim, ganab, y vienen testigos y dicen que robó, vejazar ve amar tabachti maharti, y después viene el ladrón y dice degollé o vendí, ubau edim, vinieron testigos de que degolló o vendió, de lo batzmo, él no se inculpó a sí mismo sobre la tebijá y la mejirá. Es decir, lo único que él se obligó a pagar es el keren, el valor inicial del objeto. En ese caso, Hayab tiene que pagar 4 y 5. Alma, ¿qué es lo que entendemos de esta verita? Oda'a, desbijá, la bodahi. Aquello que él vino a reconocer que degolló, no está reconociendo que degolló. La Gemara rechaza y dice, no, hambre, vamos a decir así de una verita. Lo no se tiene la obligación de verificar, perdón, no tenemos por qué explicar de esta manera la verita, sino que se le puede explicar de otra manera. Y Gufa Kamashmalan. Dice, justamente esta es la novedad que nos quiere venir a enseñar. De que Banda Marganapti, que puesto que dijo he robado y queda exento a sí mismo del pago de la multa del doble del valor. Afal Gab de Amar lo tabakti velo maharti, a pesar de que dijo no degollé y no robé y no vendí. Y ahora vienen testigos y dicen que degolló o vendió el animal. ¿Por qué? Perdón, por causa de que tashlumé, el pago de 4 y 5 es lo que dijo la Torá. Velo tashlumé arba, velo tashlumé shlosha. Es decir, robó un toro. La Torá te dijo paga 5, no te dijo paga 4 y no te dijo paga 3. ¿Sí? Entonces, por causa de esto, no paga el kefel.
el valor doble de la multa. Share Oda, porque él ya reconoció. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si ahora se le obliga a pagar por haber degollado o haber robado el animal, él va a pagar, Tashlum lo saber va a pagar 3 o 4 veces. Por lo tanto, Af, Shedim, Meidim Bo, incluso que los testigos testifican sobre él, Mikol Makom Patur. De todas formas está exento. ¿Por qué? Porque la Torah dijo, ¿qué dijo la Torah? Paga, si degollaste o vendiste, paga 4 o paga 5. No te dijo paga 3. Ah, pero yo reconocí que robé. Entonces no tengo que pagar el kefel, no tengo que pagar la multa doble. Entonces no vas a llegar a pagar 4 o 5, porque ya una parte ya te la quitaste, entonces no pagues. Lema que Tanae. Digamos que esta es la misma discusión que tienen los Tanaim. Ayush Naim Meidim Sheganab. Dos personas vienen a testificar que alguien robó. Veu Ayush Naim Meidim Ito. Y otras dos personas que testificaban con él. Shetabajo Mahar, que degolló y vendió, o vendió el animal. Uzmu de Geneva. Si desmintieron los testigos del robo, Eduche Betelá, Mixtata Betelá Kulá. Vimos que un testimonio que se anuló en su parte, parcialmente queda totalmente anulado. Ahora, Uzmu de Tevija, pero si fueron contradecidos los testigos de que degolló el animal, Ume Shalem Tashlume Kefel, él tiene que pagar la multa del doble, la primera multa. Y los testigos Zomemim tienen que pagar el resto, lo que ellos quisieron hacer pagar, es decir, 3 veces el valor del objeto robado. Mishum, Sumhus Amru, y en nombre de Sumhus, ¿qué dijeron? Hen Meshalmim Tashlume Kefel, Vehu Meshalem Tashlume Shlosha, Leapar Ushnaim La'il. Dice, no, Sumhus dice de otra manera. Los testigos pagan Kefel, es decir, 2 veces el valor del animal, y él paga 3 veces para un toro o 2 veces el valor del animal para un corderito. Ahora, y es la tenemos que entender, ajá, ya cae, sobre qué parte de la veredad fue dicho esto de Sumjus. Y le marresha, si fue dicho sobre el principio, letle le Sumjus, edut shebatla mixata batla kula. ¿Acaso Sumjus no opina que un testimonio que se anula parcialmente queda totalmente anulado? Vela, Acefa. Y si me vienes a decir que fue dicho con respecto al final de la vereita. Shapir, qué hambre. Está muy bien. ¿Por qué? Porque Rabanán, los sabios, dijeron, Hu meshalem tashlume kefel, ve'em meshalmim tashlume shlosha, que él paga el kefel, el valor doble, y ellos pagan 3 veces el valor. Ela. Pero, Milta, Harit y Kabenayu. Hay otra diferencia de Atu B3 Amrele. Es decir, que vinieron dos testigos y dijeron, Ganapta, le dijeron al ladrón, robaste. Amar Leu, le dijo el ladrón, In Ganapti, es verdad, robé. Perdón, In Ganapti, Betabachti Maharti, y además reconoce y dice, y además degollé o vendí al animal. Mihu, ¿acaso? Lo bifnehem ganavti. ¿Acaso no es delante de vosotros que he robado? Veaite sahade. Y trae el ladrón testigos, otros testigos. Ve asminhu y es decir, zimu et de geneva. Y desmienten a los testigos de que él robó. Ahora testificaron de lo beapaihu ganav. Es decir, que él, el ladrón, no robó delante de ellos. Como en ese día y en esa hora esos testigos no estaban en ese lugar, no podían testificar que vieron eso. De Aite, Baalabait, Zahade, y después viene el ladrón y testifica con otros testigos, ¿sí? De Asidu ve y Vejidu a la Ganab y testifican sobre el ladrón de Ganab de Tabajo Majar, que robó, degolló o vendió. En este caso, Nahalok. Sumjus de Barab. Ahí divide Sumjus sus palabras. Ubeodaa.
Y en esto de reconocer Tevija Kamipligue, en el hecho de reconocer si degolló al animal, ahí es donde está la discusión entre los Tanaim. De Rabbanán sabe que los sabios opinan, Afalgaf de Odaa de Guneva, a pesar de que reconoció que fue robado el objeto. Perdón, Mehumat Edim Hu de Kamode. ¿Por qué está reconociendo? Por miedo a los testigos. De todas formas, Odaa de Tevijá, el eh, reconocer que degolló al animal, que no es por medio de los testigos. Odahi se considera que realmente está Modé está reconociendo y Upaturi está exento entonces. Es un Sabar, ¿qué opinas Sumjus? Que van de Oda de Geneva, Mehamatedim Hu de Kamudé, que puesto que el reconocer que robó lo hace por medio de los testigos, entonces no se le considera como que está reconociendo. De Tevijá, la boda, entonces pregunta Sumjus y dice, opina que el que reconoce, Rak en Hayev Atzmo, no se obliga a sí mismo a pagar, porque Kevan Kan, Zen Achshav, Shoda Raka la Tevija. Es decir, que aquí parecería decir como que estar dando un testimonio únicamente sobre el degollar el animal. Que si es así, en Zoda no está reconociendo. Vean a Jedim, Kamae, de Azminhu. Y los testigos primeros que testificaron sobre el robo, al final fueron desmentidos. Meshalmin, Tashume, Kefel. Entonces ellos tienen que pagar el Kefel, es decir, el valor doble del animal, al ganaba el ladrón, porque ellos es lo que quisieron provocarles que él pague. Vehu, y él, el ladrón, Meshalem, Shelosha, la paz. Ushnaim Lail. Él tiene que pagar tres veces el valor del toro al dueño del toro y dos veces el valor del corderito al dueño del corderito. Amar Rab Aja Bere de Rabika. Dijo Rabaja, el hijo de Rabika. Dijo, sí, este no es la explicación de la vereita. De Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. Joda de Tvija, la bodahi. Todo el mundo está de acuerdo que reconocer que degolló al animal no es reconocer para exentarlo. Ela, Beedut Sheia Tayahol le azima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un tipo de testimonio que tú no puedes venir a desmentir. Cami pligue. En eso está la discusión entre Rabbanim y Sonjus. Egon de Atusaade, como por ejemplo si hay un testigos, veambre le ganavta, y le dicen a la persona, robaste. Perdón, me perdí. Veamarleu les dijo el ladrón a ellos, sí, efectivamente, como decís, ganavti, robé. Y además que tabactu maharti, degollé o vendí al animal. Mau, lo bifnehem ganavti. Sin embargo, mihu, no robé delante de vosotros. El avisne ploni u ploni, sino que delante de fulano y mengano. Veaiti sahade, bebi haganav edim ajeri. Es decir, trajo el ladrón otros testigos en la calle. Veizminhu, y también fueron decretados domemim de lo beapaihu. Entonces, ¿qué viene a decir? Podemos decir entonces que esto no pasó delante de él. Shelo bifnehem, shelo tamedim, ganab, que no fue delante de estos testigos que él robó. Beatu, y después vinieron, ¿sí? Otam, Ploni y Ploni, fulano y mengano, que, que vinieron a decirle al ladrón, tú delante nuestro has robado. Veasidu bet, perdón, Veasidu bet de ganab betabajo majar. ¿Y qué hacen? Ellos testifican al Hakol sobre todo lo que tiene este ladrón que degüella o vende a los animales. Ubeha Kamipligue. Y sobre esto discuten Rabbanán y Sunjus. Rabbanán opinan, los sabios, que puesto que ya reconocieron
al atidim, al aedim, aharonim, sobre los testigos últimos. Perdón. Javier lee, entonces sé aquí que esto es Edut Shei Atayajo Leazima, es un testimonio que tú no puedes ya echar para atrás, desmentir, porque el ladrón mismo está de acuerdo que ellos eran testigos en esta cosa. Mejor Edut Shei Atayajo Leazima Lo Haya Edut. Y todo testimonio que tú no puedes identificar en el tiempo, entonces no se llama un testimonio. Es un Josabar, es un Joskopina. Edut Shei Atayajo Leazima. Leazima Havia Edut. Entonces, este testimonio que tú, aunque tú no puedas venir a contradecirlo, también se llama un testimonio. Pregunta la Gemara, Leakam Alan, de Edut, Sheyata, Yahol, Leazima, Lav, Havia Edut. ¿Y de dónde vendrías tú a tratar de entender que un testimonio, ¿sí? Que no puedes ponerte de pie por ahí, ¿sí? No se llama un testimonio. Ajá. Es decir, aquí. Elo ya de Be'ezo, Be'ez de Yom, Be'ez de Shah. Es decir, aquí de qué estamos hablando. Que no saben ni qué día ni a qué hora ocurrió eso. Teleca Edut Klal, que ese testimonio no tiene ningún valor. Abalajá, pero en el otro lado, Pisue Hu de Ka Mesayale. Es decir, si Yue lo que viene a hacer es reforzar y ayudar en este punto de vista. Amar Mar dijo que el sabio en la breita arriba, que habla sobre Sumjus, dice, "Hel meshalmim tashlume kefel", es decir, ellos tienen que pagar el tashlume kefel, la multa, es decir, el doble del valor del objeto robado, ni deka modé de ganab. Ahora que van, ¿por qué? Porque él reconoció que robó y está reconociendo el robo. Si es así, ¿en qué dará Bae Shalume? No le llames así, como dice, perdón, vamos a buscar el versículo. Perdón, vamos a ver. Otra vez, Amar Mar dijo Mar en la Bereitá, que según Sumjus, cuando los testigos del robo se vuelven Zomemim, son desmentidos, ¿sí? Em Meshalmim Tashlume Kefer, ellos pagan el doble del valor. Caet, y ahora, Hevina entiende la Gemara, Shem Meshalmim, Gameta Keren, Gameta Kefel. También el Keren, el valor inicial, y también la multa, dos veces. Por lo tanto, pregunta la Gemara, mi deca modé de ganad, es decir, haré que van, puesto que reconoció que robó. Eh, ganad, si es así, ¿en Keren, Keren, Bae Shalome, ¿acaso es necesario entonces que paguen el Keren, el valor inicial? Amar Rabbi Elazar, Mishmei de Rab, dijo Rabbi Elazar en nombre de Rab, Tane, así se enseña la Bereitá, cambiando un poco el lenguaje, dice Tashlum de Kefel, es decir, que tienen los testigos que pagar el pago del doble. ¿Qué quiere decir? Hem, Ahem, Meshalmim, Rak, et Kefel, Velo et Akeren. Pagan solamente el valor que se estipuló como multa, pero no pagan el Keren mismo, el valor original e inicial del animal robado y degollado o vendido. Hasta aquí llega este DAB. Que tengamos un excelente día. Hizku Gameso.